Muy buenas, en este vídeo os enseñaremos a hacer una granja de hierro a petición de este caballero al que dedicamos exclusivamente este vídeo. Esta granja genera 24 stacks de hierro por hora y requiere de los siguientes materiales para su construcción. Primero nos alejaremos un mínimo de 100 bloques de nuestra granja de aldeanos o de cualquier aldea y con F3+G marcaremos el chunk central de la granja. Y en la esquina de un chunk diagonal pondremos 30 andamios hacia arriba. Seguidamente, en el andamio 28 haremos un cuadrado de 7 x 7 losas hacia fuera del chunk central y dejaremos un agujero de 2 x 2 donde pondremos 4 puertas de valla abiertas y después envolveremos el módulo con 2 pisos de cristal. A continuación, para construir los demás módulos nos colocaremos aquí y pondremos 17 bloques de tierra y una losa hasta completar el cuadrado alrededor del centro. Cuando hagáis los módulos, recordad que el agujero de 2 x 2 estará apuntando hacia el centro como indico con estos bloques. Una vez hecho los 4 módulos, crearemos un suministro provisional de agua y apuntando hacia el cristal pondremos un cubo de agua por cada esquina de cada plataforma. Después nos situamos bajo las plataformas, subimos 8 bloques y en el noveno pondremos un 2 x 2 de cristal que coincidirá con el hueco de la plataforma de arriba y así lo repetiremos en cada módulo. Ahora, con la ayuda de los andamios, haremos un tubo de cristal que conecte el agujero de la plataforma de losas con la nueva plataforma de cristal que acabamos de hacer, repitiendo el proceso en los demás módulos. Para conectar dos módulos, abrimos el tubo con 3 de altura y aumentamos 10 bloques su base de esta forma. Después pondremos unos muros de 2 de altura y lo repetiremos con el tubo paralelo de manera que quede un bloque de espacio. Desde aquí haremos un canal de 12 bloques de cristal hacia el centro. Después cubriremos el hueco de atrás, pondremos 5 bloques aquí y otros 5 aquí y por último haremos los lados del nuevo canal con solamente un bloque de altura. Evidentemente repetiremos el mismo proceso con los módulos restantes. Ahora llega el momento de los carteles y haremos esta pequeña pero sencilla ruta en el que pondréis los carteles de esta forma. En esta parte pondremos un cristal y un cartel para que no se caiga el agua. Una vez puestos todos los carteles, pondremos corrientes de agua que dirijan los golems hacia el centro y pondremos 2 cubos de lava en estos puntos para matarlos de forma salvaje y extraerles nuestro preciado metal. Finalmente, para el sistema de almacenamiento, pondremos un bloque de cristal y 7 bloques de apoyo, le haremos un hueco para poner la lava y haremos los lados con cristal. De modo que ya podríamos poner los cofres, sustituir la tierra por tolvas y poner la corriente de agua dirigida a la lava. Ahora, para crear los habitáculos de los aldeanos, subiremos 2 bloques desde aquí y pondremos una mesa de flechero.
subiremos otros 3 bloques y apuntando hacia el centro pondremos 2 cadenas de esta manera. Seguidamente crearemos una plataforma de tierra de esta forma para poner 3 camas y es de vital importancia que las 3 almohadas apunten hacia la mesa. Ponemos 6 hilos sobre las camas y encima de estos pondremos alfombras. Encima del flechero pondremos un bloque de apoyo para poner 2 cortapiedras de esta forma y por último reemplazaremos ese bloque por uno de redstone y quitaremos la tierra de apoyo. Tras hacer los 4 módulos de aldeanos a la altura de la mesa del flechero y a un bloque de distancia en diagonal, haremos un cuadrado de 3×3 y añadiremos otros 3 bloques por la derecha. Ahora pondremos 6 placas de presión, 2 losas y un bloque de apoyo para poner una puerta de valla abierta y repetiremos el proceso en cada módulo. Una vez creadas estas nuevas plataformas, pondremos un bloque sólido, una palanca accionada y haremos este camino con ayuda de bloques de apoyo que es por donde irá el zombie. Ahora pondremos un camino de raíles aceleradores que se encenderán gracias a la palanca y pondremos un cubo de agua de esta forma. Para que el zombie no se queme, pondremos una losa encima del raíl más alto y continuaremos el camino por todo el circuito, excepto en las zonas de agua donde las losas tendrán que estar un bloque más arriba. Como esta última actualización ha hecho que las tormentas eléctricas sean más frecuentes, recomendamos poner en el centro de la granja y a una altura prudencial un pararrayos que evitará que nuestros aldeanos se conviertan en brujas o se nos muera nuestro zombie. Como hemos terminado la estructura, retiraremos toda la tierra y andamios y procederemos a introducir a los aldeanos sobre las mesas de flechas creando esta estructura y camino con los agujeros correspondientes. Haremos una escalera desde el suelo hasta nuestro nuevo camino de tierra. Para introducirlos, crearemos esta sencilla estructura en cada agujero para que los aldeanos se metan de forma segura y sin dañarse excepto por el daño de caída. A continuación, haremos un camino de vías propulsadas desde nuestra granja de aldeanos hasta los agujeros. Y no os preocupéis por las vías porque como ya os expliqué en el anterior vídeo, podemos duplicarlas de forma sencilla con esta máquina. Una vez creado el camino, traeremos a nuestro primer aldeano. Pero espera un momento, ¿cómo vas a tener algún aldeano si todavía no has visto el vídeo de la granja de aldeanos? Pero en fin, cosas que pasan. Solamente cuando el aldeano esté en el cubículo le retiramos la vagoneta y le quitamos la piedra que le sostiene y así hasta poner 3 aldeanos por cada hoyo con un total de 12 aldeanos. Después de ello quitamos toda la tierra pero dejaremos la escalera para meter al zombie que será la última pieza de nuestra granja. Entonces continuamos el camino y lo dirigimos hasta la corriente de agua, quitamos la losa para que entre correctamente y ponemos los raíles que activaremos. Ahora haremos una estructura improvisada para capturar un zombie en una vagoneta.
Luego lo etiquetamos y le damos un casco en caso de que pueda cogerlo, si no tendríamos que meterlo de noche. Y en cuanto metamos al zombie, pondremos de nuevo la losa y quitaremos el camino de tierra de forma que la granja empezará a funcionar instantáneamente o al día siguiente. Y eso sería todo por este vídeo. Espero que se haya entendido todo. Sin duda disfrutaréis de una infinidad de hierro en vuestro survival y podéis hacerme cualquier pregunta en los comentarios. Hasta luego.